Para mí es un honor y una gran satisfacción ser invitado por el Colegio de Abogados, por la Comisión de Abogados recién incorporados y creo que John es la persona idónea para manejar este proyecto como lo ha venido haciendo, porque ha sido no solo un exalumno, sino un abogado que aporta, que critica, que aporta ideas y que da insumos para que el Colegio de Abogados en los últimos 8 o 9 años haya transformado por completo el gremio. También, no voy a hacer política, pero hay que ser consecuente y justo. Y realmente la innovación que se ha hecho en la última década ha hecho que el Colegio de Abogados tenga otra cara. Ahora, escuchando a John, yo me incorporé en el 99 y sí, era plata para todo, porque eran subsidios de mi papá. Entonces, que plata para el sello blanco, que para el papel sellado. Y entonces, los cursos del Colegio de Abogados, no hay internet, entonces lo ponían en La Nación. Entonces mi papá siempre los domingos me recortaba los cursos libres, ¿verdad? Y entonces me dice, me paga cuando gane su primer juicio. Y yo, y entonces llevaba los cursos y eran muy buenos, pero tenía abogados así, como todos los años, ¿verdad? Y entonces no bajaban tal vez al nivel y a las necesidades de uno que estaba empezando, ¿verdad? Que tal vez tenía que explicarles el A, B y C de cómo hacer las cosas. Y yo celebro la existencia de esta comisión, porque yo no creo que ustedes sean los abogados del mañana, yo creo que ustedes son los abogados del hoy. Y les voy a decir por qué. Aquí veo mucho exalumno mío, y sabrán que se los he dicho también en clase. Ustedes están recién incorporados, pero ustedes vienen estudiando oralidad, vienen estudiando informático, vienen estudiando muchas materias muy innovadoras, y ustedes tienen un plus. Tal vez no haya mucha experiencia, pero sí tienen una base de la enseñanza de los últimos años que no se le dio a abogados más viejos. Yo doy cursos de litigación aquí en el colegio y también en otros lados, y tengo abogados, alumnos de 30, 35 años que me dicen, profe, es que yo nunca me he parado ante un juez, todo es por escrito, ¿cómo hago? A mí me da pánico escénico, me dan la palabra 5 minutos, ¿cómo voy a hacer un alegato de conclusiones en 5 minutos, verdad? Y ustedes sí vienen empapados de todo eso. Entonces, también he visto que hay abogados y abogadas que con los años dejan de estudiar, van a cursos de posgrados y doctorados, y por los 2 o 3 puntillos pinches que le dan en la carrera judicial, y a veces ni terminan el doctorado porque los nombran en propiedad, y entonces ya el objetivo se cumplió, y nunca más compran un libro, no los ven nunca en actividades académicas de ningún tipo. Y por ejemplo, venir acá un sábado a las 8 de la mañana y ver tantas personas, pues a mí es muy motivante realmente. Entonces espero que esta conferencia, quiero hacerla muy práctica y que se sientan en libertad de preguntar lo que quieran, de aportar también experiencias o puntos de vista, opiniones que enriquecen mucho la conferencia, les vaya a gustar. Hoy vamos a hablar un poquito de la preparación del abogado y la abogada en las audiencias orales. Con la implementación de la oralidad en materia civil y laboral y en unas otras, es justo y necesario reconocer el aporte del proceso penal a la materia no penal, porque mientras que nosotros estamos viendo cómo implementar la oralidad y algunas cosas, ustedes nos llevan 20 años o más de experiencia.
hay mucha jurisprudencia que especialmente de la Sala Constitucional y de la misma Sala Tercera, que toca estos aspectos prácticos de litigación, tanto para abogados como para jueces. Sentencias de la Sala que hablan, por ejemplo, de que no se debe interpretar que el Ministerio Público tiene que leer la acusación, no, tiene que llegar ante el juez y explicarla. Entonces, yo siempre hablo a mis estudiantes del síndrome de la hoja en blanco que ataca a los estudiantes y abogados, que dependemos del machote y que si no tenemos un modelo preestablecido nos pusimos en blanco y no sabemos qué decir. Y realmente la oralidad implica una agilidad mental y una capacidad de síntesis del abogado para darse a entender. Es la transformación, por ejemplo, en vez de leer la acusación por parte del fiscal, como dice el Código Procesal Penal, a explicar su teoría del caso en un alegato inicial. ¿Y para qué sirve un alegato inicial? Bueno, es el primer paso que da el abogado en una audiencia oral penal, y básicamente lo que se pretende es explicar los hechos del caso al juez que supuestamente llega virgen al debate, ¿verdad? Entonces, esta conferencia va más o menos en eso. Yo creo que el litigio no es un juego. Nosotros estudiamos para defender vidas humanas, y creo que en el proceso penal, con mayor razón, dado los bienes penalmente tutelados que están en discusión, hace que el litigio tenga una carga emocional y estresante mayor que en otras materias. Yo fui defensor público al inicio de mi carrera y era defensor público agrario, pero llevaba de recargo delitos ecológicos, entonces me producía demasiado estrés estar defendiendo a alguien que, digamos, lo agarraron con 5 huevos de tortuga contrabandeados, y pensar que iba a ir a canear un montón de años de prisión. No es lo mismo que estar discutiendo un contrato o una propiedad, por ejemplo. Y la carga psicológica es muy importante. Yo creo que el proceso no es solo teoría, sino que también uno vive, suda y sufre litigio. La vida a mí me ha dado la oportunidad, a veces bonita, a veces no tan bonita, de estar sentado en todas las sillas de un auditorio, de una sala de juicios. He sido juez casi todos los días porque así me gano la vida. He sido abogado de la parte actora, he sido abogado de la parte demandada, he sido defensor, he sido actor en proceso civil, demandado en proceso civil o de familia, he sido testigo y hasta he sido imputado, imagínense. Y el proceso se vive en cada silla de la sala desde un punto de vista distinto, y la verdad es que la silla más fea es la del imputado, ¿no? Y esa es la silla de la persona que ustedes están eventualmente o defendiendo o atacando. Por ello, yo creo que más que una forma de vida, el litigio necesita técnica y estrategia. No se puede ver la oralidad como, bueno, cómo llego nada más, me siento y me pongo de pie, me dan la palabra y cómo hablo bonito y nada más. El litigio empieza desde el momento en que usted acepta el caso, desde el momento en que usted, hablando con el cliente le cuenta su versión de los hechos y ustedes empiezan a montar una teoría del caso a partir de pruebas y de hechos jurídicamente relevantes para establecer un caso seriamente. Vamos a hacer 3 ejes de preparación, básicamente. Vamos a hablar un poquito de una parte de lo que generalmente doy en cursos, que es la inteligencia emocional, cómo manejar la guerra psicológica que hay en una audiencia oral, cómo manejarnos las emociones nosotros los abogados ante tal vez un caso adverso, ante un cliente difícil, ante tal vez testigos hostiles, hasta incluso el bullying que a veces algunos litigantes hacen, no solo contra la contraparte, sino incluso contra el mismo juez. Gente que tal vez ha sido formada como un perro de traba, en que creen que quedan bien con el cliente si le faltan el respeto al juez o a la otra parte, o si revictimizan a la ofendida o al ofendido.
Vamos a ver también cómo esa inteligencia emocional lo vamos a manejar nosotros en nuestro performance o en nuestra participación en la audiencia a través del manejo del lenguaje corporal. Como por ejemplo, manejar una postura, unos gestos, unos ademanes adecuados, qué hacer y qué no hacer en una audiencia para tener una buena impresión ante el juez, cómo proyectar nuestra imagen litigacional, con la cual consecuentemente vamos formando una reputación como litigantes. Y después una preparación de herramientas de trabajo, cómo preparar nuestro staff en el asiento donde nos toca en la sala de juicios, cuando por ejemplo tenemos que hacer un alegato y el juez nos da pinche 5 minutos, por ejemplo, cómo jugárnosla con eso, cómo tener la información a mano para estructurar un buen discurso de cierre en las conclusiones. Espero que les guste la conferencia. El primer eje es la inteligencia emocional. La carga emocional y la guerra psicológica en un litigio es muy importante y creo que bien que mal los abogados vamos aprendiendo haciendo. Es decir, yo recuerdo la primera audiencia que yo tenía y ahora estaba comentando con mi amigo de que uno no sabía dónde sentarse, cuándo hablar, qué decir, y entonces era como un ferigrés en misa, ¿verdad? No chispeo, no muevo un dedo si el sacerdote no me lo permite. Y en cierta forma el litigio, el desarrollo de una audiencia oral, pues todavía conserva mucho de las cuestiones canónicas. Entra el juez en la audiencia, todos nos ponemos de pie, se sienta el juez, se sienta todo el mundo, exactamente como si estuviéramos en misa. Y hablar en público, y más aún en una audiencia, genera un cierto sentido de estrés que tenemos que aprender a manejar. El que diga que viene a dar una conferencia o que va a un litigio y que no tiene palomitas en la panza porque tiene demasiada experiencia, está mintiendo. Y es bueno manejar ese estrés en forma positiva, en el sentido de que si nos sentimos medios eléctricos, nos sirva como para motivación, para poder expresarnos, para poder motivarnos en una audiencia. Porque yo creo que el que dice que no siente cosquillas a la hora de sentarse a litigar, yo creo que mejor que se dedique a, no sé, a jugar golf o algo así, pero es la esencia del abogado y la abogada. Para ello hay que manejar una inteligencia emocional. No basta solo tener conocimientos académicos. Yo recuerdo que uno de mis grandes maestros, cuyo nombre no voy a decir, pero que lo quiero y lo admiro muchísimo, él académicamente es brillantísimo, pero tiene un problema, no sabe controlar el carácter. Y cuando está en audiencia y las cosas no le salen como él planificó, se termina peleando con el juez. Era juez antes, entonces también a veces a los jueces que dejamos de ser jueces y nos ponemos a litigar, pues tenemos que ponernos de ubicarnos. Ya la audiencia no somos la última palabra, somos participantes, ¿verdad? Y yo creo que también es importante que los jueces hayan litigado antes para que se sientan también que se recuerden cómo se siente uno cuando está del otro lado del mostrador. Gente que, por ejemplo, golpea a la mesa, señala al juez, arruga la cara. Hijo, pucha, demasiada inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Rafa? Y si no dominamos nuestras emociones, por más capacidad académica o técnica que tenemos, el resultado en audiencia nos sale al revés. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente nuestro poder y la agudeza de nuestras emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Hay dos tipos de inteligencias y se decían que eran excluyentes, que no se podían complementar desde tiempos de Freud. En los últimos 20 años la psicología ha cambiado eso, y que me lo diga mi amigo que es psicólogo, que creo que estoy mejor asesorado que nadie en este momento. Está el cociente de inteligencia o la inteligencia académica y el cociente de inteligencia emocional.
aquello que a veces oímos en las canciones de que, como una de Chayanne que decía que mi cabeza dice no, pero mi corazón me pide un sí, eso es mentira. Mente y corazón no están divorciadas en ningún sentido. La idea es buscar un buen equilibrio entre lo que dice la mente y dice el corazón. 5 pasos para la inteligencia emocional. Yo creo que si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Y es importante conocerse a uno mismo. A veces tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos y ver cómo nos sentimos en determinadas situaciones difíciles, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cómo te sentís vos, Violeta? Buenos días. Cada vez que el juez te otorga el turno de la palabra, ¿cómo te sentías vos la primera vez que fuiste a una audiencia? ¿Nerviosa? Sí. Bueno, se le da la palabra a la licenciada Violeta Conejo para que haga su alegato inicial. Nerviosa. Y la audiencia te provoca aburrimiento, enfado o miedo. ¿Cómo te sentís en la audiencia? Adrenalina pura. Levanten la mano los que se experimentaron en el primer juicio un poco de miedo o ansiedad, ¿verdad? Entonces, ojalá y le toque a uno un abogado así, que tiene toda la experiencia. Entonces llega, están ustedes ahí en la sala, en las sillas de la sala de espera, y llega el abogado colmilludo y le dice: ¿cómo está, licenciadito? Y esa palmadita, y el licenciadito no es una muestra de cariño, no, es como decirle: no, usted es novato, ¿verdad? Y uno se siente aquí, y uno decía: yo tengo experiencia, pero sé que soy joven, pero valgo la pena. Y es cierto. Y es cierto. Y hay abogados que son expertos en tratar de dilapidar su inteligencia emocional para que usted pierda las casillas. Y el que se enoja pierde. Eso es el manejo de la inteligencia emocional. ¿Vos cómo reaccionás cuando vos ya hablaste, hiciste tu alegato de conclusiones, y llega la otra parte, le dan la palabra y empieza no a atacar tu alegato, sino que te empieza a atacar a vos? Por ejemplo, que digamos, vos ya hablaste y llego yo y digo: bueno, señoría, usted pudo haber visto cómo durante todo este juicio la teoría del caso del licenciado no tiene ni pies ni cabeza. Hay que entenderlo porque no tiene experiencia. ¿Cómo te sentís vos? Ante una situación de esa, naturalmente es un ataque al cuerpo. Ahora uno tiene que poner cara de que no es al cuerpo, que no está doliendo, ¿verdad? Exacto. Hay que saber fingir. Aunque te esté hirviendo la sangre por las venas. Yo le reviento el micrófono. Y cuando llevamos 2 horas de litigio y cada vez que hacemos una gestión el juez nos deniega absolutamente todo, la primera vez pasa, la segunda sí, ya como la cuarta, y no, todos me están diciendo que no. Y entonces trato de no arrugar la cara cuando el juez me rechaza una gestión. Pero no, hay que hacer buena cara, porque si no, luego nos echamos al juez encima, ¿verdad? Eso es muy importante. Incluso en los cursos que doy, a veces vemos lo que es la teoría psicológica del color, en la cual vemos cómo los colores influyen en las personas y cómo, por ejemplo, los colores con los que vamos con la ropa pueden afectar. Yo trabajo en el Poder Judicial y así como ustedes detrás del mostrador nos ven a nosotros, nosotros los vemos a ustedes. Y si trabajas en tribunal colegiado, pues este ejercicio es aún mayor, ¿verdad? Yo he visto, con todo respeto, he visto compañeras que como que en cierta forma desarrollan como cierta animadversión porque llega una abogada mejor vestida que ellas, por ejemplo. Y cosas así, porque somos seres humanos que juzgamos seres humanos, entonces igual de falibles.
¿Qué le invade a usted, por ejemplo, en situaciones complicadas? Por ejemplo, cuando su testigo estrella, el testigo de la corona, al que usted tanto ha preparado, lo ha preparado psicológicamente, porque es la primera vez que va a una audiencia y usted le ha descrito el escenario en el cual se va a enfrentar, las personas con las que va a tratar y el rito al cual se le va a someter. Llega de repente, ese testigo de la corona le dio un ataque de amnesia. Le hacemos una pregunta, no sé, no me acuerdo. Y uno aquí, a mí me da, porque cuando algo no me sale, me da por chispear los dientes y tengo que evitarlo, porque eso es manejo de la frustración, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para manejar la forma en cómo nos comunicamos y nos interactuamos con los demás en forma inconsciente? Por ejemplo, tengo también otra compañera que habla un poquillo golpeadillo y tiene un tono de voz y frunce el ceño y siempre pareciera que está enojada, pero no está enojada, ella tiene muy buen humor, aunque no parezca. Entonces, nosotros siempre le decimos en el tribunal, mira, es que vos aún vas dando una broma, parece que estás brava, y no sé qué. Entonces ella ha trabajado con eso. Entonces los jueces, por ejemplo, tenemos que manejar un lenguaje corporal y una inteligencia emocional muy importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted es licenciado, cada vez que usted habla, yo estoy aquí en el estrado como juez escuchándolo y por lo menos hago así cada vez que usted habla, y cuando usted es licenciado le toca su turno, yo estoy así. Yo no estoy diciendo absolutamente nada, pero hay un estudio de la Universidad de Illinois que dice que el 67% de lo que decimos, lo decimos con el lenguaje corporal. Es como que yo venga aquí y diga, estoy fascinado de estar acá. Si solo me están oyendo en audio, pasa desapercibido, pero los que están aquí presentes ven que estoy transmitiendo absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? Y eso implica, por ejemplo, en una audiencia de conciliación, por ejemplo, el juez tiene que estar equidistante con las partes. Yo sé de jueces que concilian muchísimo y rompen récords, todos los días concilian, especialmente en pensiones, porque dicen, es que cuando estoy en una audiencia me siento a la par de la parte que yo considero que es más débil o que tiene razón. Y claro, yo me siento a la par de él, que él es la parte, yo estoy conciliando y dejo por allá la otra parte, y que va a decir, no, él no está diciendo nada, pero es más próximo, es mi prójimo, por decirlo así, ¿verdad? Y claro que concilia a la otra parte, porque dice que estoy del lado de uno de los dos. Emitimos señales también inconscientes de que uno es digno de confianza. Tip: cuando hablen en un juicio, vean a los ojos a los jueces, no cierren los puños, hablen con las palmas extendidas, no se pongan las manos en las bolsas ni las manos atrás. Eso es importante para hacer contacto visual con los jueces y transmitir honestidad y sinceridad en lo que estamos hablando, por ejemplo. Entonces, muy bien, les dirijo todas estas preguntas porque conociendo qué emociones nos embargan en una audiencia, sean de cólera, desesperación, enfado, frustración o exceso de confianza, porque también a veces pasa todo lo contrario y el exceso de confianza también es contraproducente. Máxime si estamos tal vez en una zona de confort en que litigamos más o menos casi siempre lo mismo, se hace rutinario, y cuando en una audiencia de repente hay una situación inédita en nuestra carrera y no sabemos cómo reaccionar, entonces el exceso de confianza lleva al lado oscuro. Dicen ahí en Star Wars, se nos desmorona todo el piso donde generalmente nos sentimos más cómodos. Es importante aprender y conocer nuestras propias emociones. ¿Para qué? Para aprender a gestionarlas y proporcionar de una emoción negativa cómo hacer una emoción positiva. El tener inteligencia emocional no significa ser frío o dejar de sentir emociones. Siempre vamos a sentir emociones, pero en una audiencia no solo las emociones mías, yo tengo que manejar las emociones del cliente, ¿no?
Y por ejemplo, hace 3 años yo hice un libro que se llama Técnica y Estrategia, cómo litigar, y el capítulo de la inteligencia emocional, yo me estaba divorciando, y entonces ese capítulo se lo dediqué a la licenciada que me estaba defendiendo, porque hay uno es muy jodido como un cliente, porque que lo defienda un colega a uno, uno tiende a opinar y a tener su propio criterio y se mete mucho con la defensa técnica que uno está depositando la confianza en el colega, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo me tomaba unas pastillillas ahí para ir a audiencia y eso que no fue tan complicado, pero y los testigos, porque hay que dejarse de cosas, es cierto, un testigo es un tercero que no es parte en el proceso y tiene que tener cierta ajenidad, pero más que ajenidad o imparcialidad, lo que se busca en el testigo es objetividad. Y los testigos, al ser involucrados, por decirlo así, en el conflicto entre las partes, toman partido. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que, digamos, en un divorcio, el testigo estrella es la hermana de la actora y odia al cuñado que es el demandado? Entonces llegan y se entrevistan con ustedes. Ay, licenciado, es que sí, ese mae es un hijo de puta. Y usted tiene que preparar al cliente. No, vea, por más mal que le cae, cuando le preguntan de él, usted maneje sus emociones, trate de no mostrarse hostil, porque si no van a decir que tiene interés y que no es objetiva y que es complaciente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también a la hora de preparar la prueba, estamos trabajando con seres humanos y tenemos que manejar las emociones de ellos también, ¿verdad? Yo critico esos jueces Superman que creen que están por encima del bien y el mal y que tal vez tienen una visión un poquito exagerada de lo que son. Nosotros somos seres humanos que litigamos y juzgamos a otros seres humanos. Llegamos con estrés, llegamos con presiones a una audiencia, a veces tenemos problemas familiares que nos afectan. A veces también en un litigio vemos un conflicto social en el cual nos recuerdan a experiencias vividas en nuestra vida personal y todo eso afecta también. Entonces el problema no es sentir, sino no dejar que las emociones nos dominen y que de repente nos pongamos erráticos a la hora de hablar. Pregúntese, ¿vale la pena expresar a gritos mi oposición a un rechazo de una gestión? Que cada vez que hablamos, como hicimos en el ejemplo anterior, no ataco las ideas, sino al que formula las ideas. Un ataque personal al colega. Yo pregunto, ¿cuántas quejas en el colegio de abogados hay en este sentido? Y los que no estamos en penal pasamos de un proceso escrito a un proceso oral, y no es posible, por ejemplo, que en una audiencia que se haga en la oficina del juez, ojalá y las partes compartiendo el mismo sillón viejo, que se sientan y se mueren de la puñalada porque se les sale así el resorte del sillón, ¿verdad? Y como no hay plata y no hay plazas, no hay un auxiliar que nos ayude. Entonces, y se jodió la grabadora de audio, y entonces el juez está aquí, está hablando el testigo y lo están interrogando, pero el juez está en el monitor, porque en un sistema verbal la audiencia se produce oralmente, pero se documenta por escrito. Entonces, al final de cuentas, no es importante lo que dijo el testigo, sino cómo quedó en el acta, ¿verdad? Entonces, el juez, en vez de estar viendo y dirigiendo el litigio, en la audiencia, viendo el lenguaje corporal del testigo como elementos de valoración probatoria, está pegado aquí en el monitor y generalmente dándole la espalda a los demás, ¿verdad? Entonces, resulta ser que un juez amigo mío tuvo un problema porque él estaba aquí y llega uno de los abogados y como no lo estaba viendo el juez, viene y le hace así al otro abogado y el otro se levanta y hace el exabrupto y entonces el juez se da vuelta y claro, estaban un abogado y su cliente y el otro abogado y su cliente. Entonces estos decían que le hizo así y estos decían que no,
Y el juez no podía hacer nada porque estaba cumpliendo su deber pegado con el monitor. Eso no es oralidad. Necesitamos salas de audiencias y jueces que estén absolutamente concentrados en lo que pasa en la audiencia, no solo escuchando, sino viendo y analizando el lenguaje oral y el lenguaje corporal de todos los participantes. Voy a decir algo que, no, digámoslo, hay libertad de cátedra aquí, ¿verdad? Sí. Pareciera que para ciertas personas de la cúpula es intrascendente, pero a mí me parece aberrante que un juez o una jueza esté whatsappeando en audiencia. Bueno, creo que al 99% de la gente, de los que conformamos la judicatura, nos hubieran echado. Pero no, con 30 y pico de años de ser jueza estaba viendo el Código Penal online. O jueces que se duermen también. Yo creo que la forma en cómo ustedes se preparan para una audiencia, de tener una estrategia estructurada y toda la cuestión, me imagino que debe ser muy frustrante para ustedes ver un juez que está ahí como por pasar el rato, ¿no? Que no escucha todo lo que ustedes tenían que decir. Yo creo que es importante también la forma en cómo nos vamos formando y la capacitación que hacemos en el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque el abogado más popular del país no hace alegatos de conclusiones para el juez, que es al final de cuentas el que tiene que convencer, sino que lo hace para la audiencia, ojalá y en Telenoticias. Cuando ustedes ven a este señor, con todo respeto, candidato presidencial, ¿a quién está dirigiendo el discurso? ¿A los jueces o al colectivo social? Porque yo manejar como abogado un discurso para mover la opinión pública y la prensa para que influyan al juez, señoras y señores, eso no es litigar. Eso va contra el fair play. Y eso va contra la independencia judicial. Y esa forma de litigación, en que más que ideas se hacen sarcasmos, se hacen ofensas y se trata peyorativamente al rival, yo creo que eso no es litigar. Y nosotros tenemos que honrar nuestra profesión, de modo tal de litigar férreamente, acuciosamente, pero sobre todo con respeto a todos los participantes. Por ello, si ustedes han contestado negativamente todas las preguntas que les hemos hecho, plantéense en lo siguiente: ¿cómo pueden liberarse de las emociones contraproducentes? ¿Cómo podríamos reaccionar favorablemente en cada una de estas situaciones adversas? Quiero que se imaginen ustedes mismos en una situación, pero reaccionando en forma diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, digamos, llega el juez, faltan 3 testigos y de repente son las 4:30 y ya se quiere ir, ¿verdad? Entonces está así como que con resortes para jalar y de repente da el alegato de conclusiones. ¿Cómo harían ustedes para hacerle ver al juez que, bueno, que todavía el debate no se puede terminar porque falta prueba que recibir? Yo he visto situaciones de estas en que un litigante llega y levantan la mano y dice: señora jueza, presento recurso de revocatoria, apelación con nulidad concomitante, reserva de casación y queja en la inspección judicial y recurso de amparo ante la sala constitucional, porque usted no está en nada, faltan 3 testigos y nos da el alegato de conclusiones. ¿Cómo es posible que...? ¿Qué ganan ustedes con eso? Solo se van a echar al juez encima. Entonces le dan la palabra al otro juez, y el otro abogado, y el otro abogado maneja la inteligencia emocional y aplica el viejo aforismo de no se le meta al tren, ¿verdad? Entonces llega: señora jueza, yo entiendo que son las 4:30, que tenemos mes y medio de estar en debate y estamos cansados,
pero respetuosamente nos puede pasar a cualquiera. Es que faltan 3 testigos que tienen 45 días de estar en el salón a la par incomunicados, y por ende le pido que reconsidere su decisión de darnos alegato de conclusiones. Al final de cuentas, ¿quién va a quedar como el bueno y quién va a quedar como el malo ante los jueces? El que es más modosito, ¿verdad? Porque lo cortés no quita lo valiente. Entonces, son cosas que parecieran intrascendentes, pero que es el día al día de una audiencia judicial. Y uno, hablando con otros jueces, le cuentan estas experiencias y estas anécdotas que pasan, que yo creo que afectan necesariamente el desarrollo de la audiencia. Entonces, si sentiste, por ejemplo, ansiedad, cámbielo por serenidad. Si hubo arrogancia del contrario, dele una lección a través de la sobriedad. Si hubo intranquilidad o incluso enojo de la otra parte, ayúdele al juez a manejar la audiencia transmitiendo esa tranquilidad a usted y al cliente. Porque al final de cuentas, los abogados se pelean, a veces incluso los jueces se bajan y también terminan peleándose con las partes, pero el que definitivamente está asustado es la parte, porque al final de cuentas es el pellejo de esa persona la que está en juego, ¿verdad? Ponga en práctica emociones favorables. Insisto, a veces confundimos defender con ser malcriado. Algunos incluso lo toman como su norma de trabajo. Esta diapositiva me salió después de tiempo. Entre más agresivos parecemos, más le vamos a agradar al cliente. Es como también los abogados que preguntan por preguntar. Entonces todas las preguntas se las empiezan a rechazar por reiterativas, porque creen que, no sé, que es como la María de un taxi, que, o sea, entre más metros recorre, más corre el abogado, entre más pregunta, más caro cobra. No, no debe ser así. Yo creo que este tipo de cultura dentro del gremio tiene que ser erradicada. Entable relaciones con empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de identificar las emociones de otras personas a partir de la voz, la expresión facial, los gestos y el comportamiento. ¿Cómo ser empático en una audiencia? Primero, no caer preso en la guerra psicológica y no morder el anzuelo cuando vemos que el otro abogado nos está tratando de sacar de las casillas. ¿Cómo reaccionarías vos ahora cuando te dije licenciadito y te dice así? Le diría, mucho gusto, doctor. Quería expresarle que es para mí un honor litigar contra usted. Yo leí sus libros y de verdad que el día de hoy para mí es un momento importante en mi carrera y sé que va a ser una experiencia muy positiva. Muchas gracias por ser mi adversario. Y así lo desarmó. ¿Ven? Ante un comentario sarcástico, hay veces que la gente piensa que aquello que dice la Biblia de poner la otra mejilla, que es un signo de debilidad, y es absolutamente todo lo contrario. A Jesús lo azotaron, lo escupieron y le hicieron todo lo que le hicieron y ni siquiera se quejó un solo momento. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que estaba sufriendo, y no quiero que suene a pandereta, pero es importante, porque él es el mayor ejemplo para todos nosotros. A pesar de todo lo que le hicieron y estaba viviendo, él nunca se salió de su estrategia y de su objetivo, que era aguantarlo todo para redimirnos a nosotros. Las tentaciones, por ejemplo, me gusta la película de Mel Gibson, la de La Pasión de Cristo, de todas las tentaciones que sufrió por el diablo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene en una audiencia? No pelearse con el litigante o demostrarle al juez que uno es mejor abogado que el otro. No, al final de cuentas lo que usted quiere es ganar el juicio, o por lo menos ganarlo de la mejor manera, ¿no? Porque usted no está ahí por usted está ahí por su cliente, necesariamente. Entonces, hay que minorizar la expresión de nuestras emociones negativas, de modo tal que seamos difíciles de analizar. Yo recuerdo el jugador de la liga que es checoslovaco, Josef Miso, no sé si se acuerdan de él. Él metía un gol y parecía que la vara no era con él, todo el mundo se le tiraba encima y él así. La idea es que usted maneje la inteligencia emocional y su lenguaje corporal de modo tal
que usted sea ecuánime en todo momento y situación de la audiencia. Pero a la vez, usted empiece a conocer cómo la inteligencia emocional se manifiesta en las otras personas, para que usted analice psicológicamente al juez y analice psicológicamente al abogado de la contraparte. De modo tal que usted sea indescifrable, pero aprenda a leer psicológicamente el actuar de los demás. Vamos a ver algunos tips aquí. Cuando ustedes toman en cuenta la voz, la expresión facial, los gestos y el comportamiento, ¿cómo se debe analizar al abogado y al juez? ¿Sé yo lo que la contraparte siente cuando le refuto los argumentos? Cuando están hablando, vean al juez, pero también vean a la otra parte. Si cuando ustedes están hablando y están refutando algún argumento o alguna prueba, el abogado empieza a cerrar el puño, o empieza a hacer, definitivamente hace signos de desaprobación, por ejemplo. Pareciera que es ofensivo, pero al final de cuentas él no está manejando sus emociones. Y si lo hace, ustedes, cada vez que hacen un nuevo argumento y la reacción física del contrario es peor, ustedes dicen por dentro, jijiji, se lo está llevando puta, jijiji, ¿verdad? Eso es una señal que nos va diciendo que estamos haciendo bien nuestra estrategia y que nuestro mensaje está calando en nosotros. Soy capaz de ponerme en la piel de mi oponente cuando éste, bajo presión del cliente y del juez, reacciona con irritación cuando le rechazan un ofrecimiento de prueba. Empieza a hacer malas preguntas. No, licenciado, esa pregunta es sugestiva, le está sugiriendo la respuesta al testigo. La próxima va para afuera. Y ustedes por dentro, aquí, ¿verdad? Son puntos que van ganando ustedes, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Concedo importancia a las emociones de mi propio cliente. A veces, por ejemplo, en materia penal, la defensa decide si el imputado declara o no, o cuándo lo va a hacer. Y ustedes tienen que manejar bien cómo se siente esa persona para ver si realmente conviene o si no, más bien nos va a perjudicar cuando declare, ¿verdad? Hay que manejar todas esas cosas. Entonces hay que proyectar el trato con las otras personas. ¿Toman ustedes en consideración el propio conocimiento de ustedes y la valoración del testigo, el juez y la contraparte cuando me relaciono con ellos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en una audiencia? Vemos que el testigo es la primera vez, está nervioso y llega y lo juramentan, y tal vez sea un juez que tal vez no tenga un lenguaje corporal muy empático, le empieza: ¿jura usted decir la verdad, nada más que la verdad y solo nada más que la verdad? Y entonces absolutamente todos los testigos, ojalá si son primerizos, hay una reacción, ¿verdad? Y cuando les hacemos las generales de ley, típica, la pregunta clave: ¿tiene usted interés en este litigio? Y yo creo que si hacemos una encuesta, por lo menos el 90% de los testigos dicen que sí tienen interés. Entonces el abogado de la contraparte: anóteme eso, dijo que tenía interés, así como para convencer al juez. Y al final de cuentas el testigo dijo que sí porque la pregunta es indeterminada, ¿no? ¿Qué es interés? ¿No sería mejor como jueces preguntarle al testigo: señor testigo, ¿tiene usted un interés en este litigio en el sentido de que usted se vaya a perjudicar o beneficiar en la forma en que yo resuelvo? No, jamás. Y la pregunta se entiende, ¿verdad? Entonces, a veces las generales de ley las vemos como si fueran muy rutinarias y todo, pero en el pellejo del testigo son las primeras que le lanzan, ¿no? Y es donde realmente un testigo se puede quebrar o se puede empoderar. Entonces hay que manejar a los testigos presentándole todo ese rito al cual se van a enfrentar. Aprovecho yo mi empatía para mejorar las conversaciones, alegatos y mi rol de colaboración con el juez en la audiencia. Eso también es importante, porque el juez es el director del debate, pero nosotros los abogados tenemos que tener también una actitud de colaboración para que la audiencia vaya dirigiéndose de la mejor manera. Todo esto influye en el lenguaje corporal.
Si la inteligencia emocional tiene que ser el vehículo por el cual tiene que transitar nuestra alma, el lenguaje corporal tiene que ser espejo de esta. Tenemos que ser consecuentes con lo que sentimos. O si tenemos sentimientos negativos, nervios, enojo, lo que sea, tenemos que manejar el lenguaje corporal para disimularlos. Hay unas estadísticas de la Universidad de Los Ángeles que dice que a través del lenguaje corporal transmitimos un 93% de lo que comunicamos y el 55% de la atención se dirige a la postura, la gesticulación y la expresión facial que tenemos de la persona que estamos escuchando. Un 38% cae sobre el volumen o la melodía de la voz. En cambio, un 7% se centra solo en lo que estamos diciendo. Es decir, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y la magia de leer el cuerpo. Entonces, aprendemos a leer el lenguaje corporal de los sujetos que están en una audiencia. El lenguaje corporal se dice que es una calle con doble sentido, ¿verdad? Es la forma como me manifiesto yo y cómo se manifiestan los demás. Cómo ante una señal del lenguaje corporal mía, cómo reaccionan los demás. Si yo, por ejemplo, estoy en audiencia y le hablo a usted, licenciado, es una falta tremenda de educación, no solo en una audiencia, sino en cualquier lugar, señalándolo con el dedo, tal vez unos 5 minutos usted, un nivel de tolerancia lo puede aguantar, pero tal vez después de 3 o 4 horas, usted de una forma u otra se le va a salir esa reacción ante el estímulo negativo que le doy con mi lenguaje corporal. Si por ejemplo tenemos un tono de voz muy golpeado, hablamos muy duro, generalmente la otra persona va a llegar el momento en que va a subir también el tono de voz, porque da la apariencia que el que habla muy duro no está escuchando a los demás, ¿verdad? Y eso pasa mucho también en las discusiones en la vida real. Entonces, hay que ser consciente del lenguaje corporal y los mensajes que estamos emitiendo y también los que vamos recibiendo de los otros sujetos. Vamos a ver cómo leer estos mensajes. Descifre la postura del juez. Digamos que nosotros somos aquí en un tribunal colegiado, estamos en una audiencia. Digamos que le doy la palabra a usted, licenciado. Usted está hablando, y cuando usted está hablando, nosotros nos inclinamos hacia adelante. Además, supongamos que estamos en un tribunal colegiado, cuando usted habla, yo me inclino hacia adelante de usted. John está con la pierna cruzada, está poniendo atención, pero se ve como más relajado. Y digamos que vos sos el malo de la película y estás, qué sé yo, sí, exacto, sí. ¿Cómo analizarías la postura de los tres? ¿Quién te está poniendo atención? Yo, ¿verdad? ¿Y John? No, John sí. ¿Pero él? No, ¿verdad? En cambio, cuando se termina, le doy la palabra a usted, licenciado, y más bien yo me alejo un poco. Y marco una distancia que no estaba marcando con él, sino que más bien estaba cortando. ¿Qué impresión doy? Primero, estoy rompiendo con una imagen de imparcialidad. Creo que también, ¿verdad, Rafa? Hay jurisprudencia de la Sala Tercera de este tipo de cosas de que influyen en la imparcialidad del juez. Usted tiene tanto derecho como él para que yo lo escuche en una forma asertiva, por ejemplo. Y es cierto, tal vez a veces nos duele la espalda y es muy tarde y hace calor en la sala de juicios, pero los jueces tenemos que capacitarnos también en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo estoy escuchando como la muchacha de la derecha o lo estuviera como la muchacha de la izquierda? Incluso usted como abogado, cuando se está dirigiendo al tribunal, usted está analizando este lenguaje corporal y si nos ve aburridos, trata de cambiar el tono de voz o trata de ir al grano o trata de inducir qué es lo que nosotros queremos escuchar para resolver el caso e irse a lo más importante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al lenguaje corporal que vamos viendo en los jueces, el abogado va viendo
si el discurso va bien o no, o si está causando efecto o no lo está causando, por ejemplo. Si el juez se reclina, dicen los psicólogos, o bien tiene una opinión crítica o negativa respecto a sus afirmaciones, o bien se ha dejado convencer por usted y se ha retractado de sus propias ideas. Eso generalmente lo hace con una postura que revela interés. En cambio, si el juez la dé hacia el torso, parece que está eludiendo lo que usted está diciendo. Por ejemplo, cuando, digamos, el abogado ya lleva 15 minutos y empieza a hablar de cosas que no vienen al caso, que no son de interés para el proceso, los jueces tendemos como a ponernos de medio lado, ¿verdad? Si el juez tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, dicen los psicólogos, muestra su punto débil, la carótida. Acompañado de una sonrisa significa usted puede confiar en mí. En cambio, si el juez está sentado en el borde de la silla, usted puede, así como que postura 4:30, o sea, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Puede estar seguro que el juez tiene prisa. Es reflejo que el juez no tiene tiempo y que no va a ser muy receptivo a sus palabras. Hablemos del abogado de la parte contraria. Si el abogado cambia continuamente la pierna de apoyo, no pisa fuerte o no puede estar de pie, significa que no está seguro de sí mismo o no mantiene su opinión o la varía a menudo. Si en cambio el abogado parece que está clavado en el suelo y que apenas se mueve, es un indicio de que es una persona rígida e inflexible, tanto en su postura como en su forma de pensar. Si mantiene más bien una postura encorvada, con los hombros caídos y la cabeza baja, significa que está abatido y desganado. O sea, ustedes lo están haciendo trizas, por decirlo así. Si por el contrario está erguido, con el pecho sacado y la mirada de frente, en ese caso el cuerpo está en tensión. Esto irradia seguridad y confianza. Pero incluso si tienen la frente demasiado arriba, puede demostrar petulancia e incluso exceso de confianza. Nunca se dirijan a un tribunal con la frente muy erguida. Es bueno tener la mirada horizontal, ni muy abajo ni muy arriba, sino justo en el pleno centro. Refleja seguridad, refleja pasividad y sobre todo refleja que no tienen nerviosismo a la hora que están hablando. Si el rival pone las manos dentro de los bolsillos del pantalón, puede transmitir inseguridad o que está en tono amenazante. También el reflejo de que no está diciendo la verdad o le oculta algo al juez. Si está con los brazos cruzados, bueno, los brazos cruzados es un signo universal de desaprobación, de rechazo a lo que se está diciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, a la hora que ustedes están hablando, el otro cruza los brazos, eso implica que lo que ustedes están diciendo tiene un efecto en lo que está diciendo él. También transmite que el abogado reclama más espacio y tiene un carácter dominante. Es una postura que se ve que el abogado está a la defensiva. ¿Qué hacer con esas cosas? Hay que sacarle provecho. Hay estudios psicológicos que han indicado que estar de brazos cruzados se asimila un 38% menos de la información que se escucha. Es decir, cuando usted está aquí, usted está recibiendo menos de lo que usted está tratando de aparejar. ¿Qué refleja eso? Que uno se está empezando a bloquear y que las emociones están empezando a afectar al rival, que es menos receptivo. Al ser menos receptivo, puede reflexionar e intuir menos las cosas que está pasando en la audiencia y está más cerca de perder los estribos. Si alguien se va a enojar, que sea el contrario, pero ustedes no, ¿verdad? Consejos de postura para mejorar su participación en juicio. Manténganse erguidos, insisto, dejen que los brazos cuelguen relajados cuando usted está de pie y que las manos siempre sean visibles. El juez va a sentir que usted es sincero y honesto en lo que hace. Siéntese con una postura abierta e inclinada hacia su interlocutor. Es una forma de respeto también, en el sentido de que me preocupo por lo que usted está diciendo, aunque no estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Eso demuestra interés en lo que está en el juicio. Si lo llaman para que se acerque a estrados, camine con un ritmo adecuado, ni muy lento ni muy rápido y con paso firme. No se acerque demasiado a los jueces, eso intimida a los jueces a veces, o incluso a los testigos cuando lo está interrogando. Guarde una distancia de seguridad de 3 metros
pues podrían acusarlo de que usted está acosando al juez o al testigo. Y mantenga cierta reflexibilidad, no se sienta rígido, deje que los brazos reposen en la silla o colóquelos relajadamente en su regazo. Va a ver cómo incluso puede respirar mejor y puede sentirse menos presionado a la hora de que le toque el turno a la palabra a ustedes. ¿Cómo descifrar los gestos del juez? Esto me encanta. Fíjese en cuál mano utiliza el juez para gesticular. Así podemos saber cuáles son los hemisferios cerebrales que son dominantes en el juez. Por ejemplo, si es el hemisferio derecho o el izquierdo. Si el juez usa la mano derecha, podemos deducir que es una persona muy racional. Si por el contrario lo hace con la izquierda, es una persona más bien emocional. Si gesticula en forma nerviosa coordinada, ejemplo, si se tira de la manga o se rasca, revela tensión e inseguridad. Aquí asumimos que casi todos son litigantes, pero me imagino que también aquí hay jueces, ¿no? Además de vos, John. ¿Cómo te sentías vos en tu primera audiencia, John? Con el debido respeto, qué sensación más hijo de puta. Yo recuerdo que mi primera audiencia, ya como juez, tenía cierta experiencia en litigio, pero yo estaba así como con ganas de ir al baño. Yo ya quería que terminara el último testigo y cerrar esa cosa, ¿verdad? Y cualquier cosa iba a ir a dictar la sentencia a la oficina, pero estaba así con los dedos cruzados de que todo pasara rápido, que no hubiera inconvenientes y toda la cuestión. Por la sangre de Cristo, dice uno, ¿qué pasó aquí? Hay dos tipos de jueces. Y no necesariamente es una cuestión de ser novato o ser experimentado. Hay jueces, todos los jueces estamos nerviosos en nuestros primeros juicios. Es lógico, natural e incluso necesario. Hay jueces que se les sube el cargo a la cabeza y nunca se les bajó. Y son malcriados y no los dejan hablar. O hay jueces que es bueno el carácter pedagógico del juez, pero tampoco el juez que llega y que cree que regañando a todo el mundo le está enseñando a todo el mundo a litigar, por ejemplo. Hay jueces que fueron auxiliares en el despacho, tal vez entraron de meritorios y ni siquiera estudiaban derecho, y fueron víctimas de jueces déspotas, porque el Poder Judicial, si quiera o no, tiene una estructura jerárquica vertical, y cada juzgado es un feudo. O sea, yo soy el juez, digamos que somos los 3 jueces del despacho. Yo tengo mi oficina, mi computadora, mi silla, mi escritorio y mis auxiliares. Y si hay celos profesionales entre los jueces, ponen a los auxiliares a tomar partido. Y jueces que agarran a los auxiliares para que vaya a hacer vueltas aquí y allá, flores para la querida, etcétera. Y los tratan de idiotas y todo. Y estos muchachos que están empezando se enamoran de la idea de ser juez, pero no en el sentido de que el juez es el jurisdictio, o sea, el que dicta el derecho al caso concreto en un conflicto entre personas para que haya paz social y la gente no se mate. O sea, no tienen vocación de juez, sino que se enamoran de la figura de autoridad, del jefe de oficina, del que está ahí pasando lista a ver si llegaron a las 7:31 para mandarlos a la inspección judicial, por ejemplo. Y esta gente empieza a estudiar derecho, se hacen abogados, hacen exámenes de juez y se hacen jueces y terminan siendo más déspotas que sus mentores. ¿Qué hacer con un tipo de juez de estos? Y pasan los años y se hacen peor y son malcriados, insisto, prepotentes, tienden a preguntar primero porque creen que la verdad real es la que llega al juez, y usted prepara todo un interrogatorio y no, llega el juez, agarró el testigo y no lo deja a usted preguntar, por ejemplo.
Es difícil. A veces el ser malcriado refleja inseguridad. Y insisto, si somos seres humanos que juzgamos a otros seres humanos, tenemos que aprender a tener relaciones de empatía y de respeto entre todos los demás. Si, por ejemplo, el juez en la dirección de los gestos, si los movimientos de las manos suelen alejarse del cuerpo, es una persona franca, accesible y honesta. Por el contrario, se observan que en personas cerradas y cerradas. Si apenas gesticula un poco o nada, da la impresión de que el juez es extremadamente tímido. ¿Cómo ver los gestos? El rostro es lo que más dice de cómo nos sentimos en este momento. Si, por ejemplo, yo frunzo el ceño, ustedes pensarían que estoy enojado. Si arrugo la frente, estoy preocupado. Si sonrío es porque estoy contento. Pero si sonrío y tengo una risita incontrolable es porque estoy nervioso. ¿Verdad? A veces tenemos que dejar como jueces los problemas que tenemos en la casa o en el despacho y liberarnos de ellos y concentrarnos en la audiencia. Y eso es importante. ¿Cómo son los gestos del abogado contrario? Si mantiene las manos muy apretadas y pegadas al cuerpo, indica inseguridad y frustración. Las manos juntas y extendidas apuntando hacia usted, no señalando sino así, refleja que quiere convencerlo y fundamentar cordialmente su alegato. Si junta relajadamente las manos a su espalda, es signo de que él se siente superior a usted. Si pone las palmas de las manos abiertas y vueltas hacia arriba, es sinónimo de que apoya lo que usted está diciendo. En forma inconsciente busca la aprobación del juez. En cambio, el gesto de agarrarse la muñeca es generalmente expresión de decepción. ¿Qué pasa? Sepa leer el lenguaje corporal del otro abogado, pero deje que se muestre tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Si deposita la mano sobre el otro brazo, es reflejo de que está ante una persona colérica y agresiva. En cambio, si el abogado apunta con el dedo índice al testigo, al juez o a usted, además de que es de pésima educación, es un signo de agresividad y autoritarismo. ¿Qué pasa con esto? Generalmente tiene una reacción negativa, expresa o taimada del juez. Estos mensajes negativos afectan al juez, por lo menos a lo interno, y se da una imagen de usted y del caso que está reflejando. Si el abogado de la parte contraria repite sus ideas cuando se está hablando, palabras o frases, o por ejemplo, le dan la palabra y tiene pausas cortas y no lleva un hilo conductor, o cuando usted habla, empieza a decir, ajá, sí, ok, revela, dicen los psicólogos, que el contrario no está seguro de su tesis del caso. Entonces, es bueno aprender a ver estas cosas para ver cómo va desarrollándose la audiencia. Si, por ejemplo, hace Machine Gun Questions, que es la ametralladora de preguntas, revela que el contrario siente que el juicio se le va de las manos. Típico. Puede pasarnos con nuestro testigo de la corona cuando es olvidadizo, o puedes pasar con los testigos de la otra parte cuando hacemos el contrainterrogatorio. Entonces, por ejemplo, digamos que usted es testigo, licenciado, y le hago preguntas y usted de repente no se acuerda de nada. Entonces, le pregunto, ¿usted recuerda más o menos en qué parte del centro comercial ocurrió el asalto? Se dice, no recuerdo. Pero usted trabaja en ese centro comercial, ¿cómo no se va a acordar? ¿Usted cuántas horas al día pasa en el centro comercial? ¿Cuál fue la primera vez que usted estuvo en el centro comercial? Pero es que no puede recordar, es que estoy manejando la frustración pésimamente, empiezo a atacarlo con preguntas, ojalá sea mi testigo, o sea, lo estoy acosando y eso que es mi propio testigo porque tuvo un ataque de amnesia, me van a regañar porque estoy acosando al testigo, y mientras el otro abogado se muere de risa porque la prueba no me está saliendo como yo quería, ¿verdad? Si más bien el abogado hace silencios prolongados, ausencia de respuestas y retroalimentación, o cambia de tema, ejemplo, lo ponen, qué sé yo, le dan la palabra, qué sé yo, para hablar de, digamos, del rechazo de pruebas,
o de la admisión de las pruebas y empiezan a hablar de algo que pasó en la audiencia preliminar, a un asunto absolutamente precluido, ¿verdad? El contrario dice que teme que se le caiga la prueba. Es decir, hay que centrarse en el momento procesal que estamos en la audiencia. El tercer eje es cómo manejar las herramientas de trabajo, cómo manejar la maquinaria con la cual vamos a ir a la audiencia, ¿verdad? A mí me gusta tocar batería. Entonces, por ejemplo, cuando uno toca batería, por ejemplo, tiene los platillos acá, tiene el redoblante aquí, tiene el hi-hat acá con el que lleva el ritmo. Y bueno, uno aprendiendo, va más o menos aprendiendo a dominar todo el conjunto. Y al final lo puedes hacer con los ojos cerrados, digamos. Putum, putum, pum, chu, 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 chu. Igual tienen que ser ustedes cuando están en una audiencia de juicios. Tips. Dejen de utilizar su asistente para que les vaya a hacer mandados al registro y pegar timbres. El asistente es la mano de derecha de ustedes en la audiencia. Cuando ustedes están interrogando, el asistente puede ir tomando nota de las respuestas de los testigos, porque es muy difícil manejar como abogado el interrogatorio y estar tomando apuntes, por ejemplo. Incluso, hay bufetes en Estados Unidos que tienen consultores técnicos, llevan psicólogos y hacen perfiles psicológicos del juez y del contrario. Y entonces van a la audiencia y ustedes lo llevan y todo, y aprenden a descifrar todas estas cosas a través de ellos. Luego, maneje un clon del expediente judicial. El expediente que tenga aquí el tribunal es exactamente igual al clon que ustedes tienen, es lo que llaman hacer espejo. De modo tal que si ustedes están en el alegato de conclusión y dicen, bueno, señor juez, conforme a la prueba documental de folio 45, que es el contrato de tal y tal cosa suscrito con las partes, junto con el dictamen pericial de folio 754, o sea, usted va llevando en su alegato de conclusiones al juez a la prueba que usted quiere, manejando perfectamente los folios, por ejemplo. Haga un excelente índice de actuaciones, mucho mejor que el que llevamos ahí en la corte, de modo tal que entonces usted sepa, digamos, le dan la palabra para que se refiera a tal cosa y usted tiene que refutarlo con otra prueba. Es triste ver abogados que, por ejemplo, llevan ampos y están como en el Titanic, están naufragando entre todos los folios. Un buen índice, usted sabe dónde está cada cosa. Póngale señaladores de colores en el expediente. Póngale rojo a la demanda, a la contestación, reconvención o a la acusación, por ejemplo, a la denuncia, amarillo a las medidas cautelares y verde a la prueba documental, por ejemplo. Incluso, haga files con cada medio de prueba. A mí me gusta enseñar un método que aprendí en Argentina, en que, por ejemplo, de todo el expedientote, usted hace un file aparte y, por ejemplo, pone las declaraciones de los testigos en la etapa preparatoria, que es algo muy importante para el juicio oral y público, lo que dijo antes y lo que dijo después. Haga una hojita y prepare su interrogatorio con base en objetivos. Por ejemplo, si el testigo A fue ofrecido y va a hablar del hecho 4, 5 y 6 de la acusación, y usted como parte que ofreció el testigo, pone en una columna los hechos como están en la acusación, en otra columna pone objetivos, pones arriba el nombre del testigo, la relación del testigo con las partes y con el caso, para saber los antecedentes de amor, odio o desinterés, o lo que tenga el testigo con el conflicto. Y luego pones el tipo de testigo que es, si es un testigo presencial o un testigo de referencia. Si es un testigo presencial, puedes indicar ahí mismo, si es un testigo que, por ejemplo, vio y oyó el hecho, o es un testigo que tal vez estaba en un compartimiento a la par y lo que hizo fue escuchar, o si el testigo es ciego, por ejemplo. En mi libro ahí doy algunas técnicas de interrogación a cada tipo de testigo, el testigo invidente, etcétera, etcétera. Cuando pones el hecho al cual fue ofrecido el testigo, en la columna de la par vas a poner objetivos.
Entonces, qué sé yo, el hecho tercero dice que el presunto el imputado entró al local comercial vestido de pantalón azul, camisa roja, con una gorra y sacando un arma de fuego, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo es identificar al imputado en el lugar del delito, a la hora del lugar del delito, ¿verdad? Y la empuñadura. Máxime si, por ejemplo, vamos a tener testigos de la otra parte que van a decir lo contrario o que van a ubicar al imputado en otro lugar. Cuarto hecho, el imputado llegó, sacó la pistola en el lugar, amenazó a los presentes diciendo A, B y C, pero no, y poniendo incluso las palabras textuales que están, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, demostrar cómo entró en el local comercial, qué fue lo que dijo, cómo lo hizo, en qué parte del local comercial estaba y la reacción de los presentes. Qué sé yo, es un testigo presencial. Manejando el testigo por esos objetivos, qué es lo que quiero probar, y no solo probar el hecho, sino cómo quiero que el hecho quede demostrado. Entonces, a partir de esos objetivos empezamos a hacer las preguntas, de modo tal que las preguntas no sean capciosas, que no sean sugestivas, haciendo preguntas introductorias, por ejemplo, ¿qué sabe usted de este asunto? Entonces, que el testigo relate lo que vio. Hay dos tipos de interrogatorio, el interrogatorio abierto y el interrogatorio cerrado. El testigo que se limita solo a responder lo que estrictamente usted le va preguntando, como si usted le estuviera tomando la materia para un examen, no resulta tan convincente como un testigo que llegue y dice, bueno, yo estaba en el local comercial, en el centro comercial, eran las 6 de la tarde, ya había poca gente, estaba lloviendo, entró aquí este señor que lo identifico porque me acuerdo perfectamente de él, entró con un paraguas y del paraguas sacó una pistola y nos dijo esto y esto y esto y esto. Es más creíble el testigo a que el testigo, así como con cuchara le estemos sacando las palabras a través de un interrogatorio cerrado. Use códigos y leyes con índice analítico y si puede con jurisprudencia y comentarios. Hay muchos en online que son muy buenos. A veces la gente piensa que uno se sabe toda la jurisprudencia de todos los tribunales, ¿no? Es una cuestión de tener la información a la mano y es importante también con una buena laptop tenerla ahí. Por ello, yo creo que el abogado no debe brillar solo por sus conocimientos, sino por manejarse con rectitud y eficacia en la conducta. Bueno, ya estoy sobre tiempo. Esto básicamente es como un extracto de un libro con el que doy clases en doctorado, se llama Técnica y Estrategia Procesal, cómo litigar. Pueden encontrarlo en todas las librerías y puestos de venta de periódicos en el país. Si quieren la presentación de PowerPoint, con muchísimo gusto pueden escribirme a esta dirección y se las envío con todo gusto. Estoy para servirles y les agradezco mucho por su atención en la mañana de hoy. Gracias.